Hola, me han pedido que haga alguna catequesis respecto a la humildad. La verdad es que a mí me cuesta hacer catequesis así mías. No creo tener el don de poder predicar cosas que no me sean dadas, como las lecturas de la Eucaristía, por ejemplo, o cuando hay un tema que primero he tenido que estudiar. Pero ya que me han pedido que hable un poco de lo que es la humildad, porque pareciera que hay un poco confusión, he querido tomar de la epístola a los Filipenses el texto del capítulo 2, que dice, en así pues os conjuro en virtud de toda exhortación en Cristo, de toda persuasión de amor, de toda comunión en el Espíritu, de toda entrañable compasión, que colméis mi alegría siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor, con un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a ti mismo, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Tened en vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como un hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Pues bien, este himno, que tiene mucha tela, este pedacito, eso nos puede ayudar un poco a pensar, ¿no?, por lo que aquí dice y por lo que nosotros podemos leer en otras partes de la Escritura, lo que es realmente la humildad. Nosotros hemos recibido una tradición que es un poquitito pelagiana, en el sentido de que es una tradición de mucho esfuerzo. Tenemos que comprometernos, que esforzarnos, ser buenos, etc. Y por lo general vemos que pareciera que el hecho de tener así una carita como de mosquita muerta y a veces con el cogotito un poquito de lado, así, podría ser como la manifestación del humilde. Pero resulta que el humilde es otra cosa completamente distinta. El humilde, primero que nada, es aquel que sabe que el otro es superior a sí mismo, por lo tanto es una persona obediente, que nunca intenta imponer su verdad, pero que sí no puede callar cuando alguien está equivocado, abiertamente equivocado conforme a la fe, y tiene que llamarlo a conversión. Un ejemplo de humildad, ¿no?, es Abraham, Moisés y por supuesto Jesucristo. María, que se sometió a la voluntad de Dios aún a riesgo de ser considerada una adúltera, por ejemplo. Y Jesucristo, que era el más humilde de todos, ¿no?, que no hacía nada por su cuenta, sino que él todo lo que su padre le decía, y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, como leíamos acá. Pero fíjense que este hombre humilde, por humildad, también tuvo que ir donde los fariseos y decirles: fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Este hombre humilde
llega al templo y ven que han hecho de la casa de su padre una casa de negocio cuando es casa de oración, y agarra el látigo y trenza unas cuerdas y agarra latigazos y les da vuelta a las mesas a los cambistas. Ese es un humilde. Porque lo que hace es aún a riesgo de perder la vida, pero se somete a la voluntad del Padre. Entonces, la humildad, primero que nada, es obediencia. El segundo aspecto que puede haber de la humildad es reconocerse a sí mismo. ¿Quién soy yo? Y ahí hay que ser muy humilde para no escandalizarse de uno mismo. Nosotros, hermanitos, somos capaces de cualquier cosa. Y no digas, hay un refrán que es muy bueno que dice, no digas nunca de esta agua no beberé. De esa misma forma, no digas nunca ese pecado yo no lo cometería jamás, porque sí lo puedes cometer. Y si no lo has cometido es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Entonces, mírate a ti mismo, no tengas miedo, no te espantes de lo que veas y humildemente acepta quién eres. Si tú realmente te llegas a conocer en profundidad, y para eso la iglesia te ayuda mucho, el catecumenado, por ejemplo, es una pastoral extraordinaria para ayudarnos en eso, ¿no? Esperemos que terminada la pandemia en la parroquia de la Inmaculada Concepción y en otras parroquias, la Inmaculada es mi parroquia, donde yo participo como cristiano, como laico, como fiel, digamos, no como laico, soy cura, pero como un parroquiano más. Espero que se empiecen las catequesis del catecumenado apenas se levante la pandemia. Pero Dios te tiene que enseñar a mirarte sin escandalizarte. Y cuando ya lo hayas aceptado, te va a costar mucho juzgar al otro. Porque junto con reconocer quién eres, vas a experimentar también el amor de Dios. Y si Dios te ha amado a ti siendo un desgraciado, ¿cómo vas a juzgar a tu hermano que ha cometido muchos menos pecados que tú, que es mucho más santo que tú, que es mucho más bueno que tú, que es mucho más sano que tú, que es más paciente que tú? No puedes juzgar. Y si te juzgan a ti, tampoco te va a caer mal. Y si alguien te lo dice, lo vas a agradecer. Ese es el segundo punto de la humildad. El tercer punto de la humildad es reconocer que tú en tus fuerzas no puedes. Por consiguiente, tienes que pedir ayuda. ¿Y a quién? A Dios. ¿Y a través de qué? De la oración. Y como no sabemos cómo pedir, el Espíritu Santo viene en ayuda nuestra para pedir con susurros inefables, porque no sabemos cómo pedir, ¿no? Por consiguiente, date un tiempo también, ojalá todos los días, de estar 5 minutos a solas. Si es necesario, te metes al baño donde nadie te va a molestar. Y ahí te pones a pensar en el Señor y a pedirle ayuda. Señor, ilumíname, ¿qué tengo que hacer? Nosotros lamentablemente que vivimos en la ciudad no nos podemos ir al monte a orar, porque por donde sea, yo estoy acá en un departamento ahora acá en Providencia, no pasan autos, aún pesa la pandemia y al toque de queda y todo igual, pasan los chiquillos metiendo bulla, pasan autos, en fin, este es un barrio que no se calla nunca, ¿no? Y no podemos ir al cerro porque hay guardias, entonces no nos dejan subir tampoco. Entonces, ¿dónde? En el baño. Ahí no te molesta nadie, ahí vas a estar solito. Y pídele al Señor, ayúdame por favor, en cosas concretas, ¿no? Señor, soy un iracundo, ayúdame. Señor, soy un neurótico. Señor, no entiendo nada, soy medio bruto. Ayúdame, dame tu inteligencia para entender mi vida, la vida de los demás, las cosas que me dices. Ese es el tercer punto, ¿no? La oración. Y el cuarto, que es el más importante,
es ver a todos superiores a ti. Lo que dice este canto, este himno a la kenosis, estas instrucciones de San Pablo, ¿no? No hagáis nada por rivalidad, ¿no? Ni por vanagloria, considerando a los otros superiores a ti. Si el Señor te da la gracia de eso, yo te garantizo, tu vida se va a transformar en un paseo en yate por un mar calmo, con un sol exquisito, y nada ni nadie podrá tocarte ni robarte la paz que el Señor te va a dar. Por eso Jesucristo, después de combatir en el Monte de los Olivos, ¿no? Cuando ya sabía que iba a morir, y después de luchar y combatir y vencerse a sí mismo y decirle al final, Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, Jesucristo fue como un rey, en paz, como una cordera al matadero, manso, humilde, pero como un rey. Porque el que se humilla será ensalzado. Y por eso dice que el Señor le dio el nombre que está sobre todo nombre, y ante ese nombre toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra y en los abismos. También a ti te dará esa paz. Bueno, hermanos, espero que les sirva un poco para reflexionar también. Que el Señor nos bendiga y les dé su paz.